En este episodio tengo una invitada muy especial. Linda Westermeyer nos cuenta su experiencia inmigrante en tierras lejanas gran parte de su vida. Mientras algunos de nosotros emigramos al norte, ella emigró al sur. Compartimos experiencias similares, pero desde otra perspectiva. ¿Estás con deudas? ¿Cansado pensando en la educación de tus hijos? ¿Tal vez en la casa que deseas comprar o invertir para tu retiro? Entonces, estás en el lugar correcto. Esta es tu comunidad para crecer en finanzas. Aquí aprenderás los pasos que han tomado muchas personas para mejorar sus vidas. Escucharás a expertos en finanzas y crecimiento personal. Únete a esta comunidad y cultivemos Tunis juntos. Bienvenidos a Cultiva Tunis Podcast. Soy Marta Condori. Hoy converso uno a uno con una persona muy especial para mí. Ella es una mujer inteligente, independiente, luchadora, dadivosa, fuerte, resiliente y entregada a su familia. Ha sido maestra y docente gran parte de su vida, con una lista de logros admirables. Para muchos que la conocen y admiran, es la profesora Linda. Para mí es mamá, la persona que ha cuidado de mí desde pequeña y lo sigue haciendo hasta ahora. Hola mamá, gracias por aceptar conversar en público hoy. Hola Marta. Bueno, para algunos que no conocen nuestra conexión, les cuento que a los 7 años mi madre biológica falleció. Después de eso, llegué a la escuela cercana que estaba buscando niños de los alrededores que no estaban asistiendo a clases para ayudarles con un programa educativo y nutricional. Recuerdo que estuve en un programa financiado por donadores de Alemania que se llamaba Kindernothilfe. Otros niños regresaron a sus hogares al terminar las clases, pero como no tenía a quién regresar, me quedé en el colegio en casa de otros profesores. No sé cómo fue exactamente, pero recuerdo que una noche llegué a tu casa y me quedé muchos años. ¿Imaginaste en ese momento que tantos años después íbamos a seguir conectadas? Yo recuerdo que cuando me pidieron si yo podía aceptar una de las niñas del programa de Kinder Notifo, yo no estaba seguro, porque yo sabía que yo no podía aceptar una niña por un rato y después de tenerlo en casa en un tiempo, llegaría a mi corazón y yo no podía dejar así nomás. Entonces robé tu corazón. Cambio te regalé el mío. Para serles sinceros, en esos años era más fierita que dulce y amorosa. Pero me tocó la madre perfecta, una disciplinadora. Me supo enderezar rapidito. No me quedaba otra. Era eso o una paliza. ¿Cuál es tu recuerdo de esa época? Yo recuerdo cómo llegaste tímido y desnutrido, cuánto quería darte una niñez más feliz de lo que habías tenido hasta entonces. Tu madre biológica te amó mucho y era evidente aunque yo no la conocía. Tú no tenías muchas cosas, pero tenías alguna ropa que tu mamá había hecho a mano sin máquina de coser. Wow, se me humedecen los ojos. En ese tiempo yo no lo sabía, pero más tarde aprendí como enfermera que mi cabello claro en algunas partes era el signo de bandera, signo típico de la desnutrición, y que tener una barriga grande no era signo de salud, sino de retención de líquidos en el abdomen por la ausencia de proteínas en la sangre, signo típico de desnutrición proteica. Ahora, muchos años más tarde, sigo siendo tímida, pero ya no desnutrida. Cuido mi cuerpo para mantener un equilibrio saludable. Esa época me hace recordar que de las peores circunstancias pueden haber bendiciones. Recuerdo esto a menudo cuando estoy pasando por una época difícil. Tengo que recordar que aún en los momentos difíciles hay rayos de luz. Hay que recordar que hay tantas cosas positivas para agradecer. Aquí en Canadá fue en octubre, pero en Estados Unidos celebras el Día de Acción de Gracias ahora. ¿Por qué cosas estás agradecida hoy? Doy gracias todos los días por todos mis hijos que aman a Dios. Como mamá, siempre deseas lo mejor para tus hijos. Amar a Dios es el fundamento para amarse a sí mismo y a los demás. Ahora quiero volver el tiempo atrás.
por lo menos en nuestra memoria. Volvamos al momento cuando eras jovencita, recién graduada y casada con el hombre de tu vida, lista para empezar una vida nueva. ¿Cómo fue tu proceso y decisión de emigrar a Bolivia? Nosotros habíamos llenado un formulario para personas que deseaban ir al extranjero de parte de la iglesia. Lo hicimos antes de salir de la educación superior, pero no había ninguna respuesta. Después de enseñar medio año en un colegio en California, mi esposo recibió un llamado para enlistarse al ejército de Estados Unidos. Nos comunicamos con la iglesia y ellos se comunicaron con la Junta de Reclutamiento. Y después de varios meses decidieron que esta sería una forma en que nosotros podíamos representar a nuestro país. Así que nos preparamos para ir a Bolivia. Parte de esta preparación fue 3 meses de estudio intensivo de lengua española. Probablemente esta era la parte más importante de nuestra preparación. Ujú. Esa preparación fue importante para comunicarte, por lo menos lo esencial. Estoy pensando que en esos tiempos el viajar no era lo que es ahora y la comunicación tampoco. No había internet, así que probablemente había muchas cosas que no sabías qué esperar en tu nuevo hogar. ¿Cómo fue tu llegada y los primeros meses allí? Cuando llegamos allí, apenas estábamos empezando a hablar castellano y la casa en que teníamos que vivir no estaba lista para nosotros. Por lo tanto, por unos 3 meses vivimos con una familia de Argentina. O sea, ellos hablaban un poco de inglés, pero no mucho. Eran amigables y nos ayudaron mucho. A fin podíamos tener nuestra casa propia, pero otro mes hasta que llegaron nuestras cosas, muebles de cocina, etc. Una de las cosas más difíciles era comunicar con nuestros familiares en Estados Unidos. Mi marido tenía su licencia de radio aficionado desde la secundaria y sus padres, al saber que nos íbamos, se apuraron en conseguir su licencia. Después, mi hermano también consiguió su licencia. Esto era muy importante por nuestro bienestar. Para llamar por teléfono era muy difícil y muy caro, pero con la radio hablamos casi todas las semanas. Recuerdo que lo tuviste como modo prioritario de comunicación por muchos años, incluso cuando yo ya estaba en la universidad, porque las llamadas telefónicas aún no eran lo que son hoy en día. Volviendo a tu historia inmigrante, tu experiencia fue un poquito diferente al de muchos de nosotros. Tú fuiste de un país desarrollado a un país en vías de desarrollo. Cuéntame del choque cultural. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Al llegar, todo es diferente y es una aventura, pero después de más o menos un año, uno se siente desanimado. Parece que nunca vas a sentir bien otra vez, pero uno sigue adaptándose y poco a poco empieza a ver la luz, excepto la vida como es, como normal. Al seguir aprendiendo la lengua, uno empieza a entender la gente y empieza a tener amigos. Con eso describiste mi propio proceso inmigrante. Cuando lo estabas describiendo, mi mente imaginaba un latido cardíaco en el ecocardiograma, donde hay un pico de felicidad inicial por la aventura de lo nuevo, seguido de un bajón emocional fuerte, cuando el sentimiento de aventura pasa y uno experimenta todas las dificultades por las que atraviesa un inmigrante en un país nuevo. Luego sigue un proceso de adaptación y vuelta a una normalidad feliz. Estoy de acuerdo, el proceso inmigrante es más difícil cuando no puedes comunicarte con las personas a tu alrededor. ¿Cuánto tiempo fue hasta que podías entender conversaciones? Cuando llegamos a Bolivia, podía entender mucho de lo que escuchaba, pero me costó para formular respuestas y entrar en una conversación. Y poder entender era todo un trabajo y pensaba en mi mente si algún día podía entender sin esforzarme tanto. Más o menos después de un año, estaba en mi casa con la ventana abierta. Había niños jugando en un árbol afuera y me di cuenta que yo estaba entendiendo sin tratar de entender. ¡Oh, qué alegría! Ahora pienso en la lengua en que estoy hablando.
Si es inglés, en inglés. Si es castellano, en castellano. Qué emocionante ha debido ser eso cuando tú ya llegas a entender otro idioma, el segundo para ti. Bueno, tú viviste muchas inmigraciones. ¿Cómo fue para ti cuando nos fuimos a vivir a Chile? Ir a Chile fue más fácil, aunque tenía sus adaptaciones. Yo ya había enseñado en castellano por 14 años, aunque yo sabía que podía manejar una clase, etc. Pero tenía que probar esto a los poderes que habían. Cuando dices aprobar esto a los poderes que había, ¿te refieres a demostrar tus habilidades a las personas nuevas que no conocían tu trabajo previo? Exactamente, ellos tienen un concepto previo de lo que piensan que uno puede hacer y uno tiene que demostrar que uno puede manejar el lenguaje y expresarse en forma entendible. Lo entiendo. Es parte de volver a iniciar en un lugar nuevo. Uno tiene que demostrar las habilidades ante personas nuevas constantemente. Aquí en Canadá es un poco diferente, pero hay similitudes. No importa cuánta educación o cuánta experiencia tengas, muchos empleadores piden demostrar experiencia canadiense y en muchos casos también educación canadiense. Volviendo a tu historia, antes de jubilarte, el último cambio fue a las Islas Malvinas o Falkland Islands. Esto fue un poco diferente a las dos anteriores. Este país es de habla inglesa. Cuéntanos, ¿cómo lo viviste? Ir a las Falkland Islands era un poquito difícil. El clima es súper difícil y el trabajo era diferente al que habíamos hecho alguna vez. Y sí, hablan inglés, pero es un inglés de Inglaterra y tiene que aprender todos los modismos, etc. Es súper aislado y me costó, pero al fin fue una buena experiencia. Aislado es cierto, de difícil acceso, pues solo había un vuelo semanal al lugar, lo que significó que no pudiste llevarte mucho y tuviste que dejar casi todo atrás, dejar la casa donde viviste por muchos años, todo lo conocido, tu comunidad, tus amigos, a empezar de nuevo, a una edad ya no tan joven y donde no conocías a nadie. Todo lo familiar quedó atrás. Al jubilarte, tú retornaste a Estados Unidos de forma permanente, luego de vivir toda una vida en Sudamérica. ¿Volver fue otro shock cultural? ¿Cómo fue diferente este último para ti? En algunas formas esto fue más fácil. Más o menos entendía cómo funcionan las cosas. Ujú, claro que sí. Para alguien que está preparándose para vivir en otro país, ¿qué consejos darías que te sirvió mucho para hacer tu proceso de cambio más fácil? Si vas a vivir en otro país, tienes que hacer un esfuerzo para aprender la lengua de este lugar. Hasta que aprendas la lengua, no puedes entender a la gente y siempre te vas a sentir extraña. Una vez que aprendes a hablar más o menos bien, vas a poder ver a la gente de otra forma y entender cómo funcionan las cosas. Creo que es un punto muy importante. Dijiste ver a la gente de otra forma. Bueno, para mí significa tal vez entender la cultura que te rodea y ser parte de él. Pronto puedes disfrutar de esa riqueza cultural. Ahora, ¿qué te refieres con entender cómo funcionaban las cosas? ¿Cómo la gente relaciona uno con otro? ¿Qué quiere decir cuando dice que van a hacer alguna cosa pronto o una reunión empieza a cuál hora? Oh, lo entiendo. Bueno, en Sudamérica no es, no es lo mismo que en Estados Unidos o en Canadá. Cuando dicen que van a empezar a una hora, normalmente no empieza a esa hora, ¿no es cierto? Uno empieza una hora más tarde, hora y media, la hora chilena, como le llaman en Chile, o la hora boliviana, como le dicen en Bolivia, la hora latinoamericana. Bueno, pasando a otro punto, nosotros fuimos a la escuela y aprendimos castellano como todo otro niño, pero en casa era requisito hablar solo en inglés, aunque entre nosotros a veces hablábamos una mezcla, el Spanglish. ¿Cuál era tu pensamiento respecto a cultivar ambas lenguas? Yo sabía que algún día retornaremos a Estados Unidos
Y yo había visto niños que regresaron a casa original de sus padres y no sabían hablar la lengua. Y era muy difícil para ellos. Por lo tanto, yo quise asegurar que esto no pasará con mis hijos. Además, es siempre una bendición hablar más que una lengua. Creo que ser bilingüe es importante. Abre las puertas a más oportunidades. Varios de mis amigos hacen esto mismo y creo que es una excelente idea. Todo inmigrante tendrá esta importante decisión también con sus hijos. En cuanto a la educación y a la inmersión cultural, siendo niños compartimos todo con nuestros compañeros, amigos, incluso los piojos, que eran típicos de la vida infantil, así como las risas, los juegos y las lindas experiencias de vida. ¿Qué pensaste acerca de la educación e inmersión cultural de tus hijos? ¿Que era diferente tal vez a algunos de tus amigos? Si uno quiere ser parte de la cultura donde estás, tienes que estar listo para aprender y compartir con la gente que vive allí. No se puede quedar aparte. Muy de acuerdo. Me encanta cómo lo planteaste, listo para aprender. Con eso estás diciendo, abro mi mente a las posibilidades de crecer y enriquecer mi vida. Quiero ser parte de esta comunidad. Creo que eso es clave para cualquier persona que está en un lugar nuevo, como visita, inmigrante, misionero o en cualquier capacidad. En ese mismo punto de abrir la mente, una de las cosas que admiro y he visto en tu propia vida es su pensamiento de que la educación no se acaba cuando sales de la universidad, pues constantemente estás aprendiendo. Hiciste una maestría más tarde en tu vida y aún ahora continúas aprendiendo música, entre otros intereses. ¿Qué te motiva a ti? Me gusta aprender. La mente activa dura más. Buen punto. Y al grano. Ahora quiero conversar contigo acerca del trabajo. Creo que la filosofía que uno desarrolla acerca del trabajo desde la niñez marca la forma como uno lo percibe en el futuro. El trabajo es una herramienta y también un punto de inicio para la libertad financiera. Cuéntanos sobre tu propia experiencia laboral desde pequeña. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años y esto me afectó mucho. Yo tenía miedo que algo pudiera ocurrir a mi mamá y para enfrentar estos miedos desarrollé en mi mente una forma en la cual yo podía enfrentar la vida. Yo había escuchado a mi padre decir que si uno sabe trabajar, siempre tendría trabajo. Así fue como yo trabajé para estudiar en un colegio privado y después trabajé para pagar mis estudios de educación superior. Tu padre tenía mucha razón. Una persona con una buena ética laboral siempre encuentra trabajo. En toda tu vida realizaste muchos trabajos diferentes. Aparte de enseñar, ¿qué otro trabajo te trajo mucha satisfacción? Aunque nadie me paga para hacerlo, me gusta el trabajo de jardinería. Yo creo que nadie de la familia esperaba esta respuesta. Fuera de chiste, mi madre tiene muchísimas variedades de plantas. Según mi padre, demasiados. Pero como la ama, aguanta las plantas también. Desde que la conozco, siempre tuvimos jardín con vegetales, flores, árboles frutales plantados por ella, así como un gran número dentro de la casa también. Bueno, ya te jubilaste, ahora sigues trabajando como voluntaria. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces ahora? Me gusta ver a la gente recibir los alimentos que necesitan para vivir. Una de las cosas que admiro de ella es su generosidad. El servir y dar a otros es parte de ella, siempre lo fue. Ella nunca lo reconocerá como una virtud, pero yo la admiro bastante. ¿Lo puede notar? Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra conversación. Ahora viene el tú nivelos, una parte cortita donde te haré dos preguntas y tendrás 2 segundos para responder. ¿Estás lista? ¿Cuál es tu hijo favorito? No, esa era solo una pruebita. A ver si estabas prestando atención. La primera pregunta. ¿Cuál fue una buena decisión financiera que tomaste? Bueno, temprano en nuestras vidas, bueno, no tan temprano, pero muchos años antes que regresamos a Estados Unidos, decidimos invertir en una casa, sabiendo que algún día tendríamos que tener una casa en que vivir. Así que buscamos una casa y empezamos a pagar.
Y cuando jubilamos teníamos la casa pagada, aunque no vivíamos allá, podíamos venderlo y comprar una casa a contado. Wow, qué excelente. El segundo, nombra un lugar que conociste y te gustaría volver a visitar. No puedo decir solamente un lugar. Quiero visitar algún día los lugares en que he vivido: Bolivia, Chile, Falkland Islands y otros lugares que he visitado, como Inglaterra, Francia, Alemania. Buena respuesta, así no dejas a nadie afuera. Sé que eres una persona muy privada, que es donde yo he debido heredarlo, de alguna forma. Cuando te pedí hablar en público, accediste, saliendo de tu área de confort. Te agradezco muchísimo por compartir. Aunque yo te conozco toda una vida, sigo aprendiendo de ti y estoy segura que alguna persona que escuche este episodio se enriquecerá con tu experiencia. Gracias a esta linda comunidad hispana por escuchar y compartir los episodios que pueden servir de inspiración a otros. En 2 semanas inicia la serie La transformación total de su dinero, donde desglosamos los primeros pasos hacia la libertad financiera. Hasta la próxima. Cultiva Tunis. Vive libertad financiera. Si estás motivado a dar un paso más en dirección a la vida que deseas tener, entonces toma acción hoy y comparte tus logros. ¡Hasta la próxima!